Que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a la hermosa organización Vida Nueva Internacional y también a todos aquellos que siempre nos siguen a través de nuestras redes sociales. Pastor Luis Ernesto Ojeda, desde la hermosa República Dominicana, en su capital, Santo Domingo, para darles a todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha humildad una nueva armadura teológica, llevando esta continuación que tenemos estudiando la personalidad de Jesús, teología bíblica, doctrina bíblica acerca de quién es Jesús. Jesucristo, el Redentor del mundo, donde estaremos estudiando sus verdades, sus orígenes, su fundamento bíblico, su concordancia con toda la palabra de Dios, lo que hizo, lo que hará y sobre todo la importancia que ha sido para la iglesia. Quiero aprovechar esta hermosa oportunidad para invitarte que te suscribas a nuestros canales, sea redes sociales, por allí YouTube, si quieres Instagram, Twitter. Te invito, te abro el compás para que te puedas unir a nuestra gran familia Vida Nueva y que bueno, construyendo, sembrando, dándole a todos aquellos que nos siguen doctrina y teología sana, pura, genuina, para ir creciendo cada día más en lo que significa la gloria de Dios en nuestras vidas, fundamentados siempre en la palabra de Dios. No podemos olvidarnos del nacimiento de Jesús, sobre todo cómo se hizo hombre Jesús. Cuando uno estudia la teología, cuando uno incita a los demás a seguir a Jesús, como ese buen ejemplo, creo que su fecundación, lo que nos va a llevar a nosotros a determinar cómo llega Jesús a la tierra, cómo se forma Jesús, la Virgen María, el proceso natural del crecimiento de Jesús en el vientre de una mujer, tiene que ser puntos muy importantes dentro del contexto de poder saber cómo llegó Jesús a la tierra o cómo vino Jesús a la tierra. Una de las puntualizaciones que hay que notar y sobre todo perfeccionar en nuestra creencia, en nuestra cultura, en nuestra fe en el Redentor del mundo, en el Mesías, en Jesús, es reconocer la perfección de su naturaleza divina. Una naturaleza divina que se hace carne y que encuentra en el vientre de María la perfección para poder continuar siendo perfecto. Una perfección que hay que demostrarla, que siempre Jesús, en su momento de su muerte, de su vida, de su resurrección y también de su nacimiento, manejó la perfección. Tenía que ser así, tenía que ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María para poder demostrarle al mundo su divinidad, pero una divinidad no creada, no fundada o no germinada entre un hombre y una mujer, sino que ese gran milagro que pudo hacer nuestro Dios a través de fecundar, de darse, de existir, esa fecundación maravillosa entre Dios y el vientre o los óvulos o el proceso natural para poder engendrar un bebé, pudiera darse esa combinación maravillosa, ese milagro maravilloso que dio Dios juntamente con María. Esto nos da a nosotros la mayor prueba de nuestra fe, o una de las mayores pruebas de nuestra fe, que fue el mismo Dios el que colocó en el vientre de María el nacimiento, la semilla divina, el Redentor del mundo. Y tenía que ser así, porque no podía venir literalmente de un cuerpo lleno de pecado, de un cuerpo corrupto, de un hombre seguramente lleno en su naturaleza pecaminosa heredada que le pudo haber entregado Adán en la historia de la raza humana o en esa historia de la degradación del pecado. Esto garantiza la pureza del Señor dentro del vientre de María para garantizarnos a nosotros un sacrificio perfecto, que el nacimiento de Jesús iba a ser perfecto y que no iba a estar contaminado. María era una virgen.
Prácticamente era esa mujer colocada, deseada, que anhelaba ella y todas las mujeres de la época entendían que aquellas vírgenes del momento podían ser de una manera u otra a lo largo de la historia, ser bienaventuradas en tener en su vientre ese Mesías, el Redentor del mundo. Virgen. Quiero hablar acerca de lo que significa la palabra virgen, porque virgen va mucho más allá de lo que era María, o de lo que hizo María, o de la cualidad sine qua non, y muy específica que tenía que tener la madre de Jesús, o en este caso, la matriz que iba a recibir al Redentor del mundo. Tenía que tener una cualidad muy específica, y entre ellas, la más ponderante, no tenía que haber sido tocada por ningún hombre. Pero hablar de virginidad va mucho más allá de la misma personalidad o de la cualidad que podía tener María. También se habla y se pondera muy puntualmente que Jesucristo fue perfecto durante su caminar aquí en la tierra. Fueron 33 años de extremada santidad, pureza y honor, que cuando utilizamos el término o queremos colocar la palabra virgen, Jesús también no solamente nace de una virgen, sino que llevó una vida completamente santa, pura, que otro sinónimo para encontrar la pureza de Jesús es una virginidad mental, del corazón y del cuerpo, donde la santidad de Jesús se ve reflejada desde su nacimiento corporal de una virgen hasta una vida, hasta llevarla a la muerte, llena también de una virginidad en su esencia de santidad. No se contaminó, no probó el mal, no probó la maldad, se mantuvo en pureza, dándonos a nosotros un sacrificio perfecto y un sacrificio completamente puro. El Hijo de Dios se hace hombre para glorificar a todos los hombres. El cuerpo mortal realmente destinado a morir tras su peregrinar aquí en la tierra, obviamente será transformado, resucitará. Lo hemos dicho en nuestras armaduras anteriores, resucitará para vida eterna con Cristo en los cielos, o resucitará para muerte eterna en el lago de fuego, en la condenación eterna. Pero lo que hay que resaltar es que Jesús, al nacer de una virgen, llevar una vida en santidad, pureza, honor y en obediencia a su Padre, también nos vino a nosotros, o nos entregó, o regaló a la humanidad la glorificación de la misma naturaleza humana. Esto es un secreto y uno de los misterios más grandes de la palabra de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que todos los hijos de los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Por eso es que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Toda la iglesia de Jesús, todos aquellos que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador, sean limpiados por la sangre de Cristo, tengan vida eterna, son llamados hijos de Dios. Pero hijos de Dios a través de lo que significó glorificar en su momento Cristo, despojándose de su gloria, tomando un cuerpo humano, un cuerpo mortal, hacerse hombre, caminar en la tierra, vivir en santidad y morir, despojarse de la gloria de Jesús. Es decirle a la humanidad, decirle a los hombres mortales: yo puedo con tu cuerpo mortal, yo puedo hacerte hijo de Dios, yo puedo reconciliarte con el Padre, yo puedo resucitarte en el día de la bendición, yo puedo entregarte a ti vida eterna, no morirás en tu segunda muerte. Nos da esta referencia de poder ser llamados hijos de Dios gracias a que el Hijo de Dios se convirtió en hombre. Cuando hablamos de segunda muerte, realmente hay que ponderar de que todos moriremos en la característica natural
por heredar, por tener un cuerpo mortal. Pero hay una segunda muerte, que es la condenación eterna. Es la muerte espiritual definitiva, dentro del castigo más grande para un hombre, como es lanzar o ser lanzado al lago de fuego. Jesús quiere evitar que todas las personas puedan experimentar una segunda muerte, pero a costo de una condenación eterna irreparable. Él fue la primicia de las resurrecciones. Jesucristo murió una sola vez y no morirá más. Todos nosotros tenemos la bendición, la alternativa y la salvación, o podemos escaparnos de nuestra segunda muerte. Una segunda muerte que ya está registrada en la palabra de Dios, que será la condenación eterna que todos debemos evitar. Es una elección que toca de tu parte pensarla, analizarla, si vale la pena vivir en pecado en este mundo o querer engañar a Dios dentro de una iglesia, dentro de una congregación, o llevando una vida seguramente en desobediencia a lo que dice la palabra de Dios. Esta segunda muerte es lo que Cristo vino a vencer. Por eso se hace hombre, para arrebatarla de las manos del mismo infierno, para arrancarla de la mano del mismo Satanás y decir: yo he vencido al mundo y he vencido a la muerte. Escrito estaba en la palabra de Dios que Jesús nacería de un linaje de David. Prácticamente aquí hay que entender dos vertientes muy importantes. La primera, el llamado de Dios a Abraham. Abraham se le había prometido una nación grande, poderosa, y que de él iba a salir la esperanza de Israel y también la esperanza de salvación para toda la humanidad. Pero el reinado, muy importante notar aquí, el reinado siempre iba a estar connotado, ligado y muy pegado, adherido a el reinado davídico. Dios en su palabra, Dios en sus encuentros con David, Dios en su amistad con aquel hombre que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, le prometió que de su linaje nacería el Cristo, que de su linaje nacería el Redentor del mundo. Dios cumplió su palabra, cumplió su pacto con Abraham. De allí nacería el Cristo. Preservó, a pesar de las 1001 situaciones complicadas, conflictivas que pudo pasar el pueblo de Israel, al final Dios preservó un remanente, y de ese remanente de Judá nace el Cristo. Pero también Dios prometió, cumplió y certificó la promesa o el pacto que le hizo a David. De David, del reinado de David, nació el Cristo, nació Jesús. Esto también, dentro del contexto de la palabra de Dios, los judíos tenían que haberlo tenido muy claro, tenían que haberlo masticado, digerido, y sobre todo poder analizar las escrituras, específicamente en el libro de Mateo. Fueron muy puntuales cuando se dedicó en esos primeros capítulos a lo que significa desglosar personaje a personaje hasta llegar de generación en generación a la vida de Jesús. Solo los discípulos pudieron entender, siendo ellos judíos de carácter, de idiosincrasia, de nacimiento, que realmente Jesús vino a libertarlos del pecado. ¿Fue el libertador? Yo creo que sí, los teólogos creen que sí, y la Biblia nos respalda. ¿Libertador de qué? Libertador del pecado, de las ataduras, de la maldad, la limpieza del pecado, y lo que iba a significar el perdón de los pecados y la unión de Cristo sí se materializó en la persona de Jesús. Los discípulos captaron el mensaje, salieron a predicar el evangelio, mientras que aquellos judíos radicales, ortodoxos,
todavía esperan el libertador, literalmente de la espada, que les va a dar todas las promesas que en su momento fueron reflejadas tanto al rey David, como el mismo Abraham, como el mismo Samuel, y como todas esas bendiciones que están en Proverbio y en los Salmos. Se cumplirá en su tiempo, pero la intención principal de Jesús al morir en la cruz era entregarle al mundo una libertad que no podía y que no pudieron encontrar practicando la ley, que no pudieron encontrar en sus propias obras, que no pudieron encontrar en ninguna de las otras dispensaciones, entendiendo que en ese momento la dispensación de la gracia estaba naciendo. Dispensación, sencillamente dispensación, es el trato de Dios sobre los hombres en un momento específico, en un tiempo específico. En ese momento Jesús toma el lugar ¿de qué? Del Cordero perfecto, del Cordero inmolado en la cruz, del sacrificio perfecto. Los mismos judíos y la gente de la antigüedad entendían que para ver una expiación o una ofrenda que significara el perdón o el agrado o la aceptación de Dios para perdonar las faltas de las personas de la época, tenía que morir un animal o tenían que presentar una ofrenda, y esa ofrenda sería una sustitución. Tenía que existir un derramamiento de sangre. Jesús, lo habíamos explicado en nuestros minutos anteriores, en nuestras armaduras pasadas, era perfecto, era el Cordero ideal, era el Cordero dado por Dios, que como lo hemos podido demostrar en nuestras armaduras, prácticamente fue perfecto, fue virgen desde su momento de concepción hasta cada una de sus etapas como hombre. Hombre perfecto, hombre puro, se hizo Cordero y tenía que morir. Jesús, obviamente, inteligentemente, iba preparando al mundo a través de sus enseñanzas, de sus maravillosos discursos y debates con cualquier persona en su contexto. Allí está, en los 4 evangelios, los diferentes mensajes de Jesús y los diferentes momentos de Jesús donde Él mismo hablaba de una muerte, donde Él mismo habló incluso de una resurrección, dando la esperanza y llevando a todos sus oyentes al punto o al escenario de que Él se iba a presentar como una ofrenda perfecta, como una ofrenda prácticamente celestial, viva en la presencia de un hombre santo, venido por Dios, entregado por Dios, regalado por Dios para salvación. Los judíos conocían muy bien de que realmente en la antigüedad Dios trataba con el pueblo a través de 3 personas importantes. Trataba a través de un profeta, trataba también acerca del sumo sacerdote o con el sumo sacerdote, y Dios también se comunicaba con el rey. Profeta, sumo sacerdote, rey. 3 personas importantes, 3 personas de mucha valía, 3 representantes, 3 voces de Dios en la antigüedad. Pareciera no cuestión o no hecho al azar, ni producto de la casualidad. Cuando uno estudia la palabra de Dios, Jesucristo, en su caminar aquí en la tierra, durante esos 33 años maravillosos, y específicamente en esos 3 años de ministerio, Jesús fue profeta. Jesús fue y se hizo sacerdote, y obviamente Jesús manifestó su reinado, el reinado de Cristo, el reinado del reino de los cielos. Creo que nadie puede cuestionar que la personalidad de Jesús aquí en la tierra manifestó en carne, con sus palabras y con sus hechos, de que cumplió con la función de profeta, con la función de sumo sacerdote y con la función también de rey. Profeta, ¿por qué? Profeta porque siempre lo dijo, que él hablaba lo que su padre decía que tenía que hablar, y que su padre le daba a él la autoridad para hablar. Muchas de las aseveraciones, de las parábolas, de las enseñanzas, de los milagros, de lo que Jesús vino a imponer, de su mensaje, era la representación viva de la voz de Dios. Él no era el mensaje, Él
literalmente, en sangre, en cuerpo, en alma y en espíritu, era la esencia de Dios caminando en la tierra. ¿Quién más que el mismo Jesús para hablar de lo que se iba a hacer o cómo se tenía que hacer para que el hombre pudiera obtener la salvación? Jesús era el mensaje divino y su mensaje fue abrazado por muchas personas que hasta hoy ese mensaje se sigue practicando. El sacerdote, ¿por qué? Era perfecto, era puro, fue el sacrificio. Él mismo se sacrificó por la humanidad haciéndose sacerdote y logrando así poder reconciliar al hombre con Dios, que era una de las comunicaciones que estaban rotas. No había comunicación con el Padre, no había una fórmula para que el hombre, siendo imperfecto, siendo pecador y siendo netamente con una naturaleza caída y pecaminosa, pudiera estar reconciliado con Dios. Se necesitaba de un sumo sacerdote que pudiera interceder. Jesús en la cruz del Calvario, y a raíz de su ministerio pudo entregarnos a todos nosotros un sacerdote. Él es el sacerdote, Él es el que intercede al Padre y lo dejó reflejado en su palabra. Todo lo dice los apóstoles, hay que hacerlo en el nombre de Jesús, en este sacerdote que nos garantiza la vida eterna y que nos garantiza que todas nuestras oraciones bien direccionadas serán escuchadas, porque Jesús las llevará al Padre. Rey, ¿por qué? Rey porque vino a reinar sobre el pecado. Rey porque vino a reinar sobre las ataduras de los hombres. Muchos recibieron los milagros, las maravillas del Señor, las sanidades del Señor, la alimentación del Señor. Pero lo más maravilloso es que vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Y solo un rey puede libertar al oprimido. Solo un rey puede venir y sacarnos del dolor, de la tristeza, para darnos vida y vida en abundancia. Él vino a entregarnos una paz como el mundo no la da. Solamente un rey puede dar estabilidad a su pueblo, o aquel necesitado o aquel hambriento. Solo un rey puede saciar la necesidad del alma de una persona o los deseos de una persona que necesita urgentemente pasar la prueba que está sufriendo. Jesús, aquí en la tierra, literalmente demostró con su vida que dejó en evidencia ser un sacerdote, ser un rey y ser un profeta. Y con esto concluimos nuestra armadura teológica de hoy, invitándote muy respetuosamente a que te puedas suscribir a cada uno de nuestras redes sociales. Síguenos, la vas allí a poder observar nuestra descripción en cada una de nuestras redes, para que te llegue la información oportuna y puedas seguir comiendo de la palabra de Dios, puedas seguir alimentándote doctrinalmente y teológicamente de esta hermosa bendición que significa poder cada día más estudiar la palabra de Dios. Pastor Luis Ernesto Ojeda, desde la República Dominicana.